a tan solo unos minutos de El Peñol, existe un lugar que pocos conocen y que muchos preferirían que permaneciera en silencio. Un sitio cargado de historia, de secretos y de relatos que no aparecen en los libros ni en las series. Muy cerca de la icónica piedra se encuentra una finca que perteneció al círculo más íntimo del poder, la finca del hermano de Pablo Escobar. Un lugar donde cada guarda una historia, cada pared parece hablar y cada paso te acerca más a una verdad que el mundo aún no ha escuchado completa. Aquí no encontrarás guías comunes. Aquí serás acompañado por alguien que vivió esa historia. Alguien que estuvo dentro cuando todo ocurría. Relatos reales, anécdotas inéditas, momentos que nunca fueron contados hasta ahora. Este no es un recorrido turístico, es un viaje al corazón de una época donde el poder, el miedo y la lealtad lo definían todo. Si crees que ya lo sabes todo sobre Pablo Escobar, es porque aún no has estado aquí. Escobar Experience te invita a vivir una aventura inolvidable en el corazón de Colombia. Recorre la legendaria Hacienda Nápoles. Embárcate en un emocionante viaje en lancha por el río Cocorná, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Observa los hipopótamos de Pablo Escobar en su hábitat natural durante un recorrido por el río Magdalena. Desafía tus límites con una emocionante aventura de rafting en el río Claro. Disfruta de la adrenalina de los rápidos y admira la belleza del paisaje mientras navegas por este río cristalino. Escobar Experience, aventuras más allá de la historia. Reserva tu tour ahora y vive una experiencia inolvidable en Colombia. Nos encontramos en este momento en un hermoso paisaje que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de brindarte para que vengas y conozcas. Historias de la familia Escobar Gaviria, historias que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de contar. ¿Por qué? Pues porque es la familia. Así que te invitamos a que vengas y conozcas un poco de este magnífico lugar. El río Claro o Estación Cocorná, ya finalizando al lado del río Magdalena. Venir y conocer los hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria. Ahí, en el río, fue por donde bajaron los hipopótamos de Pablo, donde han utilizado como vía para poder llegar hasta el río Magdalena. Escobar Experience te da la oportunidad de poder estar al lado de ellos, conocerlos, verlos de cerca, disfrutar y tomar las mejores fotografías que te puedas imaginar.
durante mucho tiempo. Hemos conocido la vida y la historia de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más grande de todos los tiempos. Pero nunca se había conocido la verdad contada por su sobrino favorito, Nicolás Escobar Urquijo. Cada noche tendremos la oportunidad de conocer más acerca de Pablo Escobar. Envía tus notas de voz a nuestro WhatsApp, como aparece en pantalla, para que sean respondidas cada noche. Há muito tempo conhecemos a vida e a história de Pablo Escobar Gaviria. Ele era o homem que fazia um país tremer. O nome que dividiu a história da Colômbia em um antes e um depois. Dos bairros humildes de Medellín a se tornar o traficante de drogas mais poderoso do mundo. Mas por trás do mito havia a família. Nicolás Escobar, seu sobrinho predileto, quebra o silêncio. Um relato contado de dentro, do sangue, da sombra. Envie suas mensagens de voz para o nosso WhatsApp, como aparece na tela, para que sejam respondidas por quem viu o homem, não o monstro que contam. Sou Escobar. A história continua. A tan solo unos minutos de El Peñol, existe un lugar que pocos conocen y que muchos preferirían que permaneciera en silencio. Un sitio cargado de historia, de secretos y de relatos que no aparecen en los libros ni en las series. Muy cerca de la icónica piedra se encuentra una finca que perteneció al círculo más íntimo del poder, la finca del hermano de Pablo Escobar. Un lugar donde cada rincón guarda una historia, cada pared parece hablar, y cada paso te acerca más a una verdad que el mundo aún no ha escuchado completa. Aquí no encontrarás guías comunes. Aquí serás acompañado por alguien que vivió esa historia. Alguien que estuvo dentro, cuando todo ocurría. Relatos reales, anécdotas inéditas. Momentos que nunca fueron contados, hasta ahora. Este no es un recorrido turístico, es un viaje al corazón de una época, donde el poder, el miedo y la lealtad lo definían todo. Si crees que ya lo sabes todo sobre Pablo Escobar, es porque aún no has estado aquí. Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan o me acompañan en este en vivo hoy. Para mí es muy grato, la verdad, estar sentado acá intentando darle respuesta a todas las preguntas. Y cuando digo intentando darle respuesta a las preguntas, no es porque no quiera, es que hay preguntas que no tengo el conocimiento para entregar respuestas. Pero intentaré siempre de la forma más honesta posible, o más bien de la forma más honesta, entregarle respuesta a todas y cada una de las preguntas que ustedes nos envíen. Hoy tenemos muchas, bueno, muchas no, unas de las tantas preguntas que nos han enviado. Un saludo a Barranqui, hoy estuve hablando con él un buen rato, estuvimos hablando de historia, de esas historias que si él se presta y todo sale como nosotros lo queremos, pues muy pronto estaremos con él contándoles a ustedes las historias. Porque
como vuelvo y lo repito, no es justo que quienes conocemos la historia, que quienes estuvimos al pie de la historia, no les contemos a ustedes las historias realmente como las vivimos. Hay que aprovechar que tenemos el conocimiento, estamos vivos, lúcidos y podemos entregarles a ustedes la información. Y que no se quede solamente esa información que han entregado los medios de comunicación, los gobiernos de turno, exactamente a la gente que les interesaría o que les interesa más bien que salga la información que ellos quieren y no la que verdaderamente es. Ahora, vuelvo y repito, yo no digo la verdad, yo digo mi verdad, lo que a mí me tocó vivir, en lo que yo estuve involucrado, en lo que yo estuve metido, eso es lo que yo comparto con ustedes. Mi verdad es mi verdad y cada uno tendrá su verdad. Por decir algo, hoy hablando con Barranqui, habían discusiones sobre cosas que él conocía, cosas que yo conocía y que a lo mejor no encontrábamos un punto de equilibrio sobre eso, pero es una discusión sana, su historia, su verdad, mi historia, mi verdad, se las entregamos a ustedes y ustedes cogerán lo que crean que sea lo más valioso y eso que es lo que es valioso, ustedes lo toman para ustedes y nosotros pues simple y llanamente les entregamos a ustedes esa historia que creemos que es lo mejor que les podemos dar y que lo hacemos con todo el cariño del mundo, ¿no? A eso es a lo que le apuntamos. Voy a hacerles una invitación muy, muy especial para que en este momento, en 1 minuto 40 segundos que voy a volver acá con ustedes, dediquen este minuto 40 segundos y compartan este en vivo con todas sus redes sociales, con sus amigos, copien el link, se lo pasen por WhatsApp a todas y cada una de las personas que conozcan para que seamos más y más y más. A tan solo unos minutos de El Peñol, existe un lugar que pocos conocen y que muchos preferirían que permaneciera en silencio. Un sitio cargado de historia, de secretos y de relatos que no aparecen en los libros ni en las series. Muy cerca de la icónica piedra se encuentra una finca que perteneció al círculo más íntimo del poder, la finca del hermano de Pablo Escobar. Un lugar donde cada rincón guarda una historia, cada pared parece hablar, y cada paso te acerca más a una verdad que el mundo aún no ha escuchado completa. Aquí no encontrarás guías comunes. Aquí serás acompañado por alguien que vivió esa historia. Alguien que estuvo dentro, cuando todo ocurría. Relatos reales, anécdotas inéditas, momentos que nunca fueron contados, hasta ahora. Este no es un recorrido turístico, es un viaje al corazón de una época, donde el poder, el miedo y la lealtad lo definían todo. Si crees que ya lo sabes todo sobre Pablo Escobar, es porque aún no has estado aquí. Y así es, si crees que conoces todo sobre Pablo Escobar es porque no has estado ni en el museo de Pablo Escobar, en toda la Piedra del Peñol, donde ustedes van y pagan para subir las escaleras ahí al frente a 50 metros, 35, 40, muy poquito, miran al frente y ahí van a encontrar el ingreso al Museo Pablo Escobar de la Piedra del Peñol y también abrimos hace muy poco la finca del hermano de Pablo, esa que todo el mundo, todos los que pasan por el lago del Peñol siempre señalan y muestran como la casa del hermano de Pablo, donde está la cruz de la iglesia que había en el Peñol, exactamente al frente de esa cruz está ese sitio que siempre son atendidos por personas que tuvieron, que estuvieron o que tienen que ver con la familia de Pablo o que estuvieron involucrados, metidos o vivieron de una u otra manera esa vida pasada del cartel de Medellín, al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria, al lado de la familia de Pablo, al lado de mi familia, ¿por qué no? Al lado de toda la gente
que nos acompañaba en ese entonces. Más 598-94705-388. Más 598-94705-388. Es el teléfono para que ustedes manden las preguntas. Todo eso que ustedes quieran saber, mándenlo por ahí. Y aquí estaré yo para darle respuesta a todas esas preguntas. Más 598-94705-388. No sé si recuerdan que ayer les estaba diciendo, o mandé más bien un mensaje a un amigo de Manizales, a Claudio exactamente, donde le decía que tuviera fortaleza. Pues quiero contarles, amigos, que una persona que estuvo muy al lado de Roberto Escobar Gaviria cuando el, fue primero entrenador, no, fue entrenador de ciclismo de ruta y de pista, tanto para el municipio como para el departamento. Nunca se ha permitido que una persona reciba salario o doble salario del Estado, pero Roberto Escobar Gaviria lo logró por allá en el 77, 76, por allá por esa época. Logró que el Estado le diera doble salario para él irse a vivir a Manizales, y en Manizales montó el rutero, Bicicletas Osito, eran almacenes de bicicletas, y después montó fábrica de bicicletas Osito. En todo ese trajín, cuando él estuvo allá, conoció a una persona, el médico que estuvo en muchos tours de Francia, la Vuelta a España, Giro de Italia, una persona muy, muy conocida en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, porque tenía que ver con el ciclismo. Pues esta persona también de una u otra manera estuvo relacionada con Roberto Escobar Gaviria, nunca en nada malo, en absoluto, pero sí le aperturó muchas puertas a Roberto, le colaboró mucho a Roberto Escobar Gaviria en todo lo que tenía que ver con el ciclismo. Fue muy colaborador, Clásico RCN, Vueltas a Colombia. Ahí estuvo acompañando a Roberto Escobar Gaviria, también acompañó al Once Phillips, que ustedes lo conocen, o la gran mayoría de personas lo conocen como el Once Caldas. Después se llamó Once Phillips porque la fábrica Philips lo apoyaba. Creo que también en alguna oportunidad se llamó Once Barta o algo así. Pero para hablar de este médico, o para culminar más bien de hablar de este médico, él trabajó con Barta, con el equipo de ciclismo Barta, y le colaboró a esos muchachos que ya hoy en día son personas muy mayores, que lo acompañaron, amigo de todos los grandes ciclistas colombianos. Sé que más de uno debe estar acongojado porque hoy, en la madrugada, Dios lo ha llamado para que esté al lado de él. A lo mejor Dios estaba enfermito y necesitaba un ángel como este personaje para que fuera, lo acompañara y le colaborara. Así que, Cacá, desde lo más profundo de mi ser, hermano, siento mucho la partida de tu padre. Como te lo dije, nadie es capaz de saber cuál es el dolor de una persona o cuál es el dolor de la otra. Pero sí te lo digo desde lo más profundo de mi ser, que te acompaño profundamente en tu dolor, sabes el aprecio y el cariño que te tengo. Así que fuerza, hermano, para adelante, y que Dios te dé mucha fortaleza, mi hermano. Para tu padre, paz en la tumba. Gran ser humano. Recuerdo la última vez que estuve con él, estuvimos comiendo, fue el año pasado, si no me equivoco, en un gran restaurante yendo hacia Neira, en Caldas, de Manizales hacia Neira, Caldas. Por ahí estuvimos en un restaurante comiendo, disfrutando, hablando de esa historia que le tocó vivir a él al lado del ciclismo colombiano. También tuvo la oportunidad de conocer a Pablo, y hablábamos de una anécdota que hoy también estuve hablando con el Barranqui, que muy pronto, si él se somete a hacer este proyecto día a día con todos ustedes, generándole preguntas, haciendo un proyecto histórico, ya lo tengo muy estructurado para que sepan. Eso no va a ser al azar, es un proyecto bien montado, bien organizado, bien cuadrado, para que entre todos disfrutemos. Bueno, para todos un saludo muy especial. Gracias por estarnos acompañando en esta noche. Muchísimas gracias para todos. Aquí seguimos entregándole respuestas a todas las preguntas que me han enviado. Son muchas. Vamos a bajar un poquitico esta cámara. Me veo como muy bajito por ahí. Bueno, acá estamos. Nos vamos a ir con la primera pregunta. Vamos a ver cuál es el garrote de hoy.
y vamos a darle respuesta a lo que podamos. Hola, saludos desde Costa Rica. Quería saber su opinión sobre la serie de televisión de su primo. Uy, Lía, pero venga, ¿usted vino a que yo le dé respuesta o a hacerme sentir incómodo? Muchas gracias, Lía, por estar mandándonos las preguntas. Mire, yo vuelvo y reitero, vuelvo y repito, y no me cansaré nunca de decirlo, que Juan Pablo Escobar se debería dedicar a entregarle la verdad al gobierno colombiano, pagar por los delitos que cometió. Fue secuestrador, torturó, mandó a asesinar, feliz torturando, tirándole agua hirviendo a la gente y verlos cómo ellos brincaban y pataleaban. Y él era feliz con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, esta serie no muestra lo que realmente fue este personaje, este pseudo pacifista, no lo muestra realmente cómo fue. Entonces quieren montar una serie para poderlo glorificar, magnificar y sacarlo de toda esa maldad que hizo. Yo más bien lo invitaría para que contara la verdad de lo que aconteció en esa época. O sea, a quienes mandó a matar, a quienes mandó a torturar, a quienes torturó, a quienes mandó a secuestrar, todo lo que hizo. Contar la historia cuando salían a violar las muchachas, cuando montó Los ricos también lloran, cuando era feliz disparándole con rifle de aire a los niños en la cara y a las niñas en las nalgas, como si no doliera. O sea, que contara toda esa historia, que eso no se quedara ahí pegado y tirado, sino que al contrario, que fuera contada, que esa historia se le entregara realmente a la gente, que la gente conozca todo eso y no ir a montar una serie para contar una historia y magnificarse el pseudo pacifista este mostrando la cara de lo que nunca fue. Esa es mi invitación. Es lo que yo con todo el cariño del mundo hago. Sé que no es capaz, lo he invitado muchísimas veces a que se someta a un polígrafo, a que esté en un polígrafo para que entre todos le demos respuesta a tantas inquietudes y tantas preguntas que sé que no tendrías cómo dar una respuesta y salirte del problema. Porque, por decir algo, si te pregunto si fuiste narcotraficante, ¿qué dirías? Si te dijera que cuando hiciste narcotráfico mandaste drogas hacia los Estados Unidos, incluso con una misma tía tuya, ¿qué dirías? Esa sería una buena pregunta. Una de las tantas. Si mandaste asesinar, si torturaste, si violaste, o sea, tantas. Entonces, esa serie verdaderamente estoy seguro que no muestra, no la he visto, pero estoy seguro que no muestra lo que él verdaderamente hizo. Dicen que lo muestran como si fuera un tonto. Bueno, así se quiere ver y la gente se deja meter los dedos a la boca y manipular. Saludos desde Doni Carriedo en Venezuela. ¿Por qué el alias Pinina destacó sobre los demás empleados de tu tío? Lía, muchas gracias. Lía, y a esta persona que nos escribe de Venezuela. Y un saludo muy, muy especial a toda la gente de Venezuela. Yo tengo un gran aprecio, un gran cariño por la gente de Venezuela. Deuda de gratitud porque me aperturaron las puertas en un momento difícil de mi vida. Viví en un sitio muy, muy hermoso llamado La Victoria. Viví también arriba en la colonia Tovar. Disfruté de esos paisajes magníficos, maravillosos que ustedes tienen. Iba uno a echar gasolina al auto y se la regalaban. O sea, allá no se preocupaba usted en una salida ni por pagar un peaje ni por la gasolina, se preocupaba por la comida y por pagar un buen hotel donde usted pudiera estar. La comida espectacular. Así que un saludo para todo Farid, un saludo a mi hermano y toda esa gente maravillosa, por allá Harold,
Harold Castro, si me está oyendo, un saludo muy especial, mi hermano. Si me está oyendo, mándeme un mensaje por acá para saludarlo. Más 598-94705-388. Ahí me pueden mandar un mensaje si alguien de Venezuela lo conoce. Harold Castro, hermano de Alex Castro, que ya murió, del sector de los puertos de Altagracia, ahí, muy cerca de Maracaibo, pasando el puente del lago Maracaibo. Un saludo muy especial. Pero hablando de la pregunta en específico que mandaste, te quiero decir que no es que haya destacado, más bien lo han magnificado las series. Porque si me preguntan quién era eh, más importante de ellos, pues todo dependería de en cuál sector quisiéramos colocarlo. Pero para mí, todos tenían sus cosas que hacer mandadas por Pablo. Todos eran buenos en lo que tenían que hacer. No quisiera nunca haberme metido en un problema con ninguno de ellos. Pero hay historia también del Barranqui con Pinina o el Chile, como lo conocen ustedes, que sería muy interesante contar esa historia también en algún momento. Hola, saludos de cuervos. Quiero saber por qué hay tanta rivalidad entre usted y su primo, ya que tienen el mismo apellido y usted dice que ama tanto a Pablo. Gracias, Lía. Sí, amo muchísimo a Pablo. Tenemos el mismo apellido, pero no tenemos la misma sangre. Mi sangre es Escobar Escobar, verdaderamente Escobar. Y si soy verdadero Escobar, tengo el por qué decirlo. Pablo jamás hubiese permitido que su hijo fuera a ir a hablar mal de su mamá, como yo no permito que nadie hable mal de mi mamá. Y por eso, por decir algo, fue el problema con Roberto Escobar Gaviria, porque habló mal de mi madre y no lo acepté. Entonces, si no acepté que hablaran mal de mi abuela, tampoco voy a permitir que hablaran mal de mi madre. Pero para centrarnos en la pregunta, no puedo considerarlo como un Escobar cuando ha salido a hablar mal de su abuela e incluso de su mismo padre para salir a vender. Ya viene y tira a Pablo por ahí al piso y barra y trapea con él, cuando Pablo lo único que hizo fue darle todo lo que quería. Hoy hablando con nuestro amigo Barranqui, recordábamos cuando llegamos a Nápoles y estaba Juan Pablo Escobar con un fusil mini R-15 colgado, un niño de 9, 10 años. Y Gustavito Gaviria, hijo de Gustavo Gaviria, ni siquiera tenía un arma y era mucho más grande, 6 o 7 años más grande que él. Pero había un respeto, este muchacho no respetaba, le gustaba andar enfierrado y haciéndole disparos a Raimundo y todo el mundo y haciendo maldad. El mismo Popeye lo dice incluso se lo leí hace poco a ustedes por acá para que conocieran un poco de la historia de este malvado personaje. Eh, yo soy Escobar, me considero muy Escobar, respeto a mi abuela, amo a mi tío y si Pablo volviese a nacer y me tocara estar al lado de él, estaría con él y si me tocara ofrendar mi vida por Pablo, lo haría sin ningún tipo de inconveniente. Pero no soy un pseudo pacifista. Ese muchacho sí. Entonces, eso es lo que incomoda. Hola, buenos días. ¿Conoció a usted a alias Ñangas? ¿Es cierto todo lo que dijo en su entrevista y que Pablo le ordenó silenciar a Popeye en la prisión? Lía, muchas gracias por esta pregunta que nos acabas de hacer. Sí, Ñangas fue una persona que estuvo en la etapa final de Pablo al lado de Pablo. Era explosivista, tenía la capacidad y conocimiento de los explosivos. Gran tipo. Pagó una condena larga, se voló una vez de la cárcel en Bogotá y cuando se iba a volver a volar en Itagüí, le frenaron la volada porque le tocó entregársela a otra persona para que se fuera. Tampoco le pagaron, tampoco le pagaron la volada. Pero sí, era una persona querida por Pablo. Cuando estaba en prisión, que se dieron cuenta que Popeye estaba de bocón, como lo que siempre se dedicó a hacer a lo último, ya cuando, bueno, él siempre fue bocón. Yo recuerdo
un día que intentó mamarme gallo por teléfono y me ofendió bastante. Incluso recuerdo que yo vivía en una casa llamada, o le decíamos piscina, y arranqué para un sitio que lo manejaba o lo cuidaba un personaje que lo llamábamos cariñosamente el panadero. Panadero, que fue la misma persona que le dio bala a Darío Usma. Darío Usma, persona que mandó Roberto Escobar Gaviria a colocar la bomba dentro del avión de Avianca, que lo dejó parapléjico en una taberna discoteca llamada Xochimilco en la 70 de Medellín. Me tocó irme para allá a decirle que conmigo no jugara porque a mí no me gustaba que jugaran conmigo. Yo era muy niño, yo creo que eso debió haber sido 88 más o menos. A él le acababan de operar la mandíbula, porque él tenía una quijada salida, muy salida, y le habían operado, le habían recortado la mandíbula. Esa operación no la hacían en ese momento en Colombia, solamente la hacían en Estados Unidos. Y él había ido a que le hicieran esa operación a los Estados Unidos. Pablo se la había regalado. Y me tocó ir a decirle, por favor, conmigo no, que no me gustan sus charlas. No me gusta que chanceen conmigo. Dentro de esa casa que les estoy contando a ustedes, esa caleta que manejaba el panadero, ese día recuerdo que me fui con una serpiente, una boa constrictor, y cuando el panadero la vio, yo nunca había visto una persona que le tuviera tanto miedo a una serpiente. Salió en calzoncillos a correr por todo el poblado porque yo iba atrás de él con la serpiente. Yo muerto de la risa y burlándome del panadero. Panadero lo conocí yo siendo muy niño. En Manizales lo conocí. Fue de paseo con Patricia, con Marianela, con todo un grupo de primas mías, o de primos, ahí estaba Arete también. Se fueron de paseo a Manizales y allá conocí yo al panadero, siendo un muchachito. Y después terminó involucrado dando bala, torturando y también manejando caletas de Pablo, más bien de Arete, que él era el que las cuidaba y estaba ahí. Le gustaba estar pegado de un bareto de marihuana durante todo el día. Pero Popeye sí fue mandado a silenciar por Pablo dentro de la cárcel porque se había vuelto demasiado bocón. Y Pablo ya estaba cansado. Pablo ya estaba cansado. Si Pablo no muere ese 2 de diciembre de 1993 a las 3 de la tarde en el barrio Los Olivos, en Medellín, yo creo que no hubiese durado más de 2 días Popeye. Todo el mundo estaba ya cansado de Popeye, de sus habladurías, de meter a todo el mundo en problemas. Ayer nada más estábamos viendo, ayer o antier, una imagen de Lauros, una persona que perteneció al cartel poco conocida. Y al lado estaba Santofimio Botero. Y Santofimio Botero lo involucró este personaje, este Popeye, en una polémica que nada tuvo que ver. Que Pablo, matalo, le dijo a los fiscales para poderlo hacer meter a la cárcel y se unió ahí con otra mentirosa, Virginia Vallejo, que a punta de mentira llegó a Estados Unidos y con un librito también ha hecho cuantas cosas. Le hicieron meter a la cárcel a una persona que nada tenía que ver. Y vuelvo y reitero, Santofimio no era amigo de nosotros, al menos mío. Yo no lo estimaba para absolutamente nada. No me cae bien, no me caía bien, pero lo que sí sé, y vuelvo y lo digo, es que no lo hizo y en el momento en que necesiten que yo testifique y hable sobre ese tema en específico, ahí estaré, porque es que no es justo que dentro de una cárcel, cuando yo vengo acá, me siento al frente de la cámara, hablo que la Kika no tuvo nada que ver con el atentado de la bomba del avión de Avianca y pregono siempre que por qué tiene que estar una persona en la cárcel pagando por un delito que no cometió, me voy a quedar callado acá en lo que hizo supuestamente Santofimio en contra de Galán para que lo mataran, cuando no es verdad, cuando no es verdad. O sea que eso está salido de contexto. Ahí está la historia de este señor Popeye, una persona que después se volvió en algo incómodo, muy incómodo para Pablo Escobar Gaviria, para
los pocos que quedan del cartel de Medellín y para todo el grupo de personas que estaban dentro de las cárceles capturados que pertenecían al cartel de Medellín. Hola, buenas noches. Quería saber qué pasó después de la muerte de Pablo con su mujer e hijo. Ellos dicen que les quitaron todo. ¿Puedes contarme sobre eso? Escobar Experience te invita a vivir una aventura inolvidable en el corazón de Colombia. Recorre la legendaria Hacienda Nápoles. Embárcate en un emocionante viaje en lancha por el río Cocorná, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Observa los hipopótamos de Pablo Escobar en su hábitat natural durante un recorrido por el río Magdalena. Desafía tus límites con una emocionante aventura de rafting en el río Claro. Disfruta de la adrenalina de los rápidos y admira la belleza del paisaje mientras navegas por este río cristalino. Escobar Experience, aventuras más allá de la historia. Reserva tu tour ahora y vive una experiencia inolvidable en Colombia. Nos encontramos en este momento en un hermoso paisaje que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de brindarte para que vengas y conozcas. Historias de la familia Escobar Gaviria. Historias que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de contar. ¿Por qué? Pues porque es la familia. Así que te invitamos a que vengas y conozcas un poco de este magnífico lugar. El río Claro o Estación Cocorná, ya finalizando al lado del río Magdalena. Venir y conocer los hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria. Ahí, en el río, fue por donde bajaron los hipopótamos de Pablo, donde han utilizado como vía para poder llegar hasta el río Magdalena. Escobar Experience te da la oportunidad de poder estar al lado de ellos, conocerlos, verlos de cerca, disfrutar y tomar las mejores fotografías que te puedas imaginar. Durante mucho tiempo hemos conocido la vida y la historia de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más grande de todos los tiempos. Pero nunca se había conocido la verdad contada por su sobrino favorito, Nicolás Escobar Urquijo. Cada noche tendremos la oportunidad de conocer más acerca de Pablo Escobar. Envía tus notas de voz a nuestro WhatsApp, como aparece en pantalla, para que sean respondidas cada noche.
vayan a pensar que me salí del en vivo un segundo, salieron las pautas porque no quisiera. Enseguida voy a repetir la pregunta que me hicieron, pero me salí del en vivo porque les quiero mostrar a ustedes para que sean los primeros esto. A ver si nos da por acá la opción de podérselo mostrar con mucha más tranquilidad. A ver, por acá, pegarle un segundito. Posición y vamos a abrir un poquitico y vamos a subirlo. A ver que se nos cerró mucho. Ok. Ahí dice directamente, Anuel AA visitó la familia de Pablo Escobar en Colombia para adquirir objetos históricos del cartel. Bueno, y aquí me acaba de llegar un video en HD. Me acaba de llegar un video. Vamos a ver si se los pongo más bien este video para que ustedes lo, lo vean. Porque es que aquí vamos hablando y vamos mostrando sin perderle tiempo a la cuestión. Regálenme que les voy a mostrar un video inédito. Esto es primera vez que sale y enseguida les voy a leer lo que dice. Me mandan uno, no, me han mandado varios, pero les voy a colocar uno, vamos a bajarlo acá para que ustedes lo puedan ver. Esto es lo lindo del en vivo. Esto es lo lindo del en vivo. Esto es lo lindo del en vivo. Quedamos acá hablando y yo les voy mostrando a ustedes cosas que de otra manera, ¿cómo podrían ustedes verlo? Que no sea esta. Miren ahí. Ahora últimamente volvieron a salir unas nuevas, pero son eléctricas. Ahí está una imagen del museo del hermano de Pablo, ahí en todo el Peñol, exactamente al frente donde está la cruz donde era anteriormente la iglesia del Peñol. Les voy a leer exactamente lo que dice, voy a rezar de sacar lo que dice. Dice, Anuel AA visitó a la familia de Pablo Escobar en Colombia para adquirir objetos históricos del cartel de Medellín. Infobae Colombia conoció detalles de la visita del puertorriqueño al Museo de los Sobrinos Nietos del Capo que fue abatido en diciembre de 1993. Sale una fotografía exactamente, se las voy a poner acá. Vamos a colocar acá foto para poder leer y que ustedes vayan viendo que es que lo que uno va aquí contándoles a ustedes es lo que es y no mentiras como muchas otras personas utilizan las redes para hacerlo. Y vamos hablando y vamos contando y les voy mostrando la verdad. Ahí está. El pelirrojo es mi hijo Nicolás, Anuel en la mitad y mi hijo Daniel al lado derecho de él. Entonces, ahí están los tres y les voy a leer la noticia para que ustedes la conozcan. A pesar de que murió en diciembre de 1993, se mantiene el interés por la historia de Pablo Escobar, fundador del Cartel de Medellín y uno de los capos más temidos de la historia. Una muestra de ello es que fue noticia mundial cuando se confirmó que el rapero Drake pagó alrededor de $75,000 por una gorra que supuestamente utilizó el narcotraficante cafetero durante una entrevista con periodistas franceses. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo también hace muy poco hice un en vivo contándoles que esa gorra que él había comprado había sido mentiras. ¿Por qué? Porque llegó donde los que no eran. Ahí entra Roberto Escobar, ahí entra Olof, ahí entra la Descárraga y ahí entran un montón de personas que tienen que ver con ese robo que le hicieron a este señor. Vuelvo y coloco la imagen para que usted la vea.
Esta no es la primera vez que una celebridad adquiere artículos que presuntamente pertenecieron al capo colombiano, puesto que figuras como Anuel AA también han revelado que coleccionan objetos de esta índole, no solo de Pablo Escobar, puesto que sus compras incluyen objetos de otros personajes relevantes en la historia. Sale Anuel con otra fotografía al lado de Juan Pablo y otros de sus amigos. Dice, el puertorriqueño amplió su colección al comprar elementos del fundador del cartel de Medellín a dos de sus familiares en Colombia. Infobae Colombia obtuvo información sobre la visita que se prolongó durante 4 días que realizó el artista puertorriqueño en Antioquia, más específicamente en el municipio de Guatapé. El reggaetonero estuvo acompañado de Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, nietos de Roberto Escobar El Osito y sobrinos nietos de Pablo Escobar, además del artista Rob GZ, con el que lanzaron varios sencillos. Cabe recordar que los antioqueños son propietarios del Museo La Última Caleta, que cuenta con 2 sedes en la región, en la Piedra del Peñol y en el embalse de Guatapé. La segunda es en una propiedad que perteneció a uno de los hermanos del Capo. El motivo de la visita de Anuel a Colombia fue el interés del puertorriqueño por adquirir varios objetos que pertenecieron a Pablo Escobar o a su familia. En su regreso a Puerto Rico, el reggaetonero llevó libros originales de la familia Escobar y otros objetos. Sin embargo, se espera que regrese al país en un corto plazo para concretar la negociación de otros elementos en lo que sería una transferencia que podría superar el $1.000.000. ¿Qué se sabe de los sobrinos nietos de Pablo Escobar? Nicolás y Daniel Escobar Cadavid son hijos de Nicolás Escobar Urquijo, o sea, la persona que les está leyendo esta nota, hijo de Roberto Escobar y uno de los sobrevivientes de la guerra que protagonizó el cartel de Medellín con el cartel de Cali y los Pepes en los años 80 e inicio de los 90. En diálogo con Infobae Colombia revelaron que, debido a la persecución que sufrían, migraron a España meses antes de que se registrara la muerte de Pablo. Precisamente en Europa nació Daniel, aunque los registros fueron borrados luego de que retornaran al país sudamericano. Tengo 32 años, soy el propietario de la última caleta de Pablo Escobar ubicado en el centro turístico de la Piedra del Peñol y la exclusiva antigua casa familiar Escobar, ubicada en el embalse del Peñol frente a la cruz del antiguo pueblo inundado, y finca La Manuela, propiedad de la familia Escobar, actualmente en manos del gobierno. Mi vida en la actualidad la dedico a que las personas conozcan un poco la historia desde nuestra verdad como familia. Durante varios años se mantuvieron alejados de la vida pública hasta que tomaron la decisión de recuperar objetos de su tío y exponerlos en un museo con el objetivo de contar la historia no revelada de los sobrevivientes de la familia Escobar. Mi infancia fue alejada de una parte de la sociedad, de la cual nuestra familia intentaba protegernos. Siempre supimos comportarnos desde niños para poder protegernos también nosotros mismos. Para nadie es un secreto que en una época no podíamos decir quiénes éramos y siempre vivíamos de anónimos. Esta historia siempre ha estado dividida en dos. Es una historia de amores y de odios para unos, San Pablo o el Robin Hood colombiano, y para otros lo que ya sabemos. Nunca evito decir que soy el sobrino de Pablo Escobar o el hijo de Nicolás Escobar. Me siento totalmente orgulloso de ser parte del grupo sanguíneo Escobar. Ahí les dejo esta nota para los que les gusta leer un poco, para que se metan y la encuentren. Está en Infobae, la encuentran ustedes, Infobae Colombia, ahí está. Entonces ya saben, Anuel AA visitó los museos de Pablo Escobar en el área de Guatapé y El Peñol y vino a hacer una transacción multimillonaria. Sí, es verdad, se está generando, ya va muy adelantada y esperamos poderla culminar. Y no solamente eso, también hay otros proyectos con Anuel que esperamos se capitalicen y podamos estar por el mundo rodando con proyectos con este personaje muy, pero muy reconocido. Tal vez uno de los más importantes en su género a nivel del mundo. Para mí sí lo es.
No sé para los demás, pero para mí sí lo es. Para él, muchas gracias por haber ido a conocer la historia de Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Medellín y sobre todo por haber estado al lado de mis dos hijos. Sé que te fuiste encantado, sorprendido por la atención de ellos y así, de esa misma manera como te atendieron a ti, le entregamos la atención a todas las personas que van a conocer un poco de nuestra historia, de la historia de Pablo, de la historia del cartel de Medellín, pero sobre todo de la historia de lo que nos tocó vivir a nosotros como familia, ese dolor que se vivió después de la muerte de Pablo y unos meses antes. Hoy, gracias a Dios, yo puedo decir estoy vivo porque Dios me dio la oportunidad y porque Pablo me salvó. 17 de mayo de 1993 me secuestró la policía colombiana, me torturó durante 7 horas, pero como Dios es grande, acá estoy. Continuamos con la pregunta, voy a repetir la pregunta que nos hizo Lía hace un segundo, porque me daría vergüenza no darle respuesta a una persona que ya se le dijo que hoy se le iba a entregar respuesta a su pregunta. Hola, buenas noches. Quería saber qué pasó después de la muerte de Pablo con su mujer e hijo. Ellos dicen que les quitaron todo. ¿Puedes contarme sobre eso? Gracias, Lía. Lía, eso es una mentira. Ellos siempre han querido mostrarse en el mundo diciendo que les quitaron todo, que se quedaron sin nada, que están sin un solo centavo, que venden libritos para poder subsistir, pero no, es totalmente falso. La gente de Cali era gente tetramillonaria. Les voy a contar algo. La gente de Cali nunca nos quitó a nosotros absolutamente nada. Al contrario, a mí personalmente me regalaron 2 carros blindados. Una camioneta Chevrolet Z71 roja de placa CAS 273 que me la tiene robada o secuestrada el señor Roberto Jesús Escobar Gaviria porque aún sigue a mi nombre. También se me robó la moto Harley Davidson este señor. Pero eso ya va ahí caminando. Hay un policía metido ahí a nombre del que hicieron esa moto que tendrá pues que salir a demostrar de dónde sacó los millones que vale para poderla comprar. Entonces ahí hay un poquitico de esa historia también. Ahí hay poquito de esa historia. Uno no se puede prestar para ser torcidos y menos siendo policía, mi hermano. Y menos cuando se le conoce la cola, ¿no? Menos cuando se le conoce la cola. Así que es totalmente falso eso que les han dicho a ustedes sobre que no tienen un solo centavo. Buenas noches, Nico. Mi nombre es Alejandro Vélez. Visitaba Hacienda Nápoles de niño, nunca lo olvidaré. Lo que más recuerdo son los ponis miniatura. Gracias, Lía. Qué buen recuerdo ese de los ponis miniatura. Miren, eran ponis traídos a la vela de una familia argentina que se le compraron los mini pony. Eran tan pequeñitos como un perrito. Así de pequeños eran esos mini ponis. Recuerdo que se llamaban Andito en honor a un primo de nosotros que se llamaba Hernando Gaviria. Y Hernandito Gaviria era muy pequeño, entonces al pony se puso Nandito en honor a Hernandito Gaviria. No sé quién eres tú, me gustaría mucho saber quién eres, por qué llegaste a ir a Nápoles, qué fue lo que más te gustó fuera de los ponis, a qué ibas, con quién, por qué llegaste a ese sitio. Así que muchas gracias, mi hermano, por tu pregunta y sigue mandando. Buenas noches, Nico. ¿Podrías contarnos sobre el tiempo en que tu tío fue en Ala Delta y tuvo un accidente? Uy, Lía, eso fue exactamente en Brasil, que le dio a Pablo por montarse en un ala delta y cuando aterrizaron, cuando cayeron, se fue de pique la ala delta y Pablo, al sostenerse duro, tuvo una lesión en su mano. No fue algo muy grave, pero le enseñó a Pablo que lo de él no era el vuelo y por eso fue que nunca más volvió a montarse, ni siquiera en las avionetas que después se llevaron, los ultralivianos que se llevaron a Nápoles, que los utilizábamos tanto en lago como en la pista aérea de la Hacienda Nápoles. Buenas noches, Nico, desde Caracas, Venezuela. Mi pregunta es, ¿quién era el hombre más confiable de Pablo? ¿Arete, Otto o Pinina? Gracias, Lía. Lo que pasa es que ahí entra a este amigo de Venezuela, entra un dilema muy grande, pero vamos a hablar de confianza, de cariño. Pablo
disfrutaba enormemente estar al lado de Otto. Otto fue su amigo. Lo que pasa es que Otto era un personaje súper bacano. Vos te sentabas a hablar con Otto y vos siempre tenías de qué hablar. Era serio, era respetuoso, no era arrogante, no iba a pelear con las demás personas, a insultar personas. Para mí era un señor y un caballero de caballeros. Pablo pasó muchísimas madrugadas al lado de Otto y yo sé que a Otto le dolió muchísimo la muerte de Pablo, como a mí me dolió la muerte de Otto. Ya va a ser 24 años exactamente. Y tengo un porqué de recordar esa fecha, si no es que ya pasó por estos días, los 24, sino es que estamos ahí, ya estamos cerquítica de haber sido la muerte de hace 24 años de Otto. Si ha habido una persona por la cual yo también he derramado lágrimas, ha sido por Otto, de los pocos hombres por los que he llorado. Me dolió enormemente la muerte de Otto y le rogué muchas veces que no se fuera de Manizales para Medellín, pero pudo más una mujer que lo llamó, una muchacha, una sardina, como decía. Yo voy donde esa sardina, estoy con ella y me devuelvo. No alcanzo a devolverse, desgraciadamente. Me dolió mucho la muerte de él porque yo anduve mucho con él en el final de su vida, anduve mucho con él en Caldas. Nos la pasábamos en las fincas de Caldas paseando, disfrutando, charlando. Era buen charlador, era gran persona, buen amigo, serio, honesto, caballeroso, respetuoso. Para mí, el amigo de amigos de Pablo fue siempre Otto. Buenas noches, Nico. Hola, soy María de las Minas, España. ¿Qué opinas de Limón? ¿Fue el más fiable? Gracias. Gracias, Lía. Bueno, desgraciadamente para las personas que no conocen a Limón, les voy a contar que Limón fue la última persona que acompañó a Pablo. Limón muere el 2 de diciembre al lado de Pablo, pero Limón fue el que entregó a Pablo. Limón fue el que quiso cobrar una recompensa para entregar a Pablo. Desgraciadamente bueno, desgraciadamente hizo lo que no tenía que haber hecho. No tenía que haberlo hecho. Eh, Uno no sabe verdaderamente cuál era el pensamiento que tenía Limón en ese momento dentro de su cabeza, pero entregó a Pablo, entregó a Pablo. Me duele verlo, me duele verlo cerca de donde está enterrado Pablo. Me duele ver que esté en ese mismo sitio. Me siento incómodo de verlo, la verdad sea dicha. Buenas noches, Nico. ¿Quién fue Julio Fierro? Bueno, Julio Fierro fue nada más y nada menos que esposo de Natalia París, fue bandido en Medellín, narcotraficante, traqueto, terminó asesinado a manos de Carlos Castaño, tuvo que ver en la muerte de mi hermano Chepe, un personaje de esos siniestros que yo creo que ni los dientes encontraron después de que fue asesinado por Carlos Castaño. Recuerdo que me llamó Carlos Castaño a decirme que fuera donde él, que lo tenían amarrado por si yo quería hablar con él, o mejor dicho, la verdad, darle de baja. Mi respuesta fue totalmente contundente y le dije, mi hermano se metía con mujeres que no tenía que meterse. Y quien irrespete la mujer de otra persona, pues ya sabe lo que le espera. Por eso muere mi hermano y muere también este personaje, Julio Fierro, que la verdad era un personaje peligroso, muy peligroso y maluco también. Pues terminó en guerra con Carlos Castaño, terminó muerto sin darse cuenta, se metió en la boca del lobo. Buenas noches, Nico. Me gustaría saber si tienes alguna grabación de audio real de Pinina y más fotos de él. Lía, Lía, Lía. Muchas gracias por todas las preguntas que me haces, Lía, pero esta pregunta que me hacen, ahí sí me toca decirles
Que no tengo absolutamente nada de Pinina. Por ahí me iban a hacer el contacto con familia de él, pero no tengo ningún tipo de foto ni ninguna otra información de Pinina adicional a la que sale. Incluso hay por ahí un video de una moto y muestran que ese es Pinina el que está en la moto, al lado de la moto, con el bandido de Juan Pablo, con el pseudo pacifista de Juan Pablo. Y lo muestran como si fuera, pues, que estuviera ahí Pinina, pero ese tampoco es Pinina, nada tiene que ver ese ahí con él, que sería muy bueno dentro de muy poco, cuando hagamos el proyecto con el Barranqui, pues que ustedes conozcan esa historia de quién era Pinina desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de Nicolás Escobar, sino desde otro punto de vista. Bueno, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado en este en vivo. Muchas gracias. Como siempre les digo, yo les deseo a ustedes mil veces lo que ustedes me deseen a mí. Que pasen un feliz fin de semana. A lo mejor mañana también nos vemos por acá. Cuídense mucho. Chao, chao. A tan solo unos minutos de El Peñol, existe un lugar que pocos conocen y que muchos preferirían que permaneciera en silencio. Un sitio cargado de historia, de secretos y de relatos que no aparecen en los libros ni en las series. Muy cerca de la icónica piedra se encuentra una finca que perteneció al círculo más íntimo del poder, la finca del hermano de Pablo Escobar. Un lugar donde cada rincón guarda una historia, cada pared parece hablar y cada paso te acerca más a una verdad que el mundo aún no ha escuchado completa. Aquí no encontrarás guías comunes. Aquí serás acompañado por alguien que vivió esa historia. Alguien que estuvo dentro cuando todo ocurría. Relatos reales, anécdotas inéditas, momentos que nunca fueron contados hasta ahora. Este no es un recorrido turístico, es un viaje al corazón de una época, donde el poder, el miedo y la lealtad lo definían todo. Si crees que ya lo sabes todo sobre Pablo Escobar, es porque aún no has estado aquí.